Vive la feria del libro más importante del país con Radio Universidad Surcolombiana 89.7 FM. En la edición número 37 de la Filbo, disfruta de debates, historias, entrevistas exclusivas y mucho más. Con España como país invitado, te llevamos toda la magia de la Filbo 2025. No te pierdas ni un detalle. Sintoniza el 89.7 FM o visita la página web www.radiobusco.edu.co. Bienvenidos y bienvenidas a la radio de Pensamiento Universal, los 89.7 FM, y a esta emisión especial desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Es la versión número 37, Las Palabras del Cuerpo, y estamos ubicados desde el pabellón 8, stand 334 de la editorial de nuestra Universidad Surcolombiana, nuestra casa de estudios. Y bueno, la invitación es para que nos acompañen con las diferentes actividades que la Universidad Surcolombiana está desarrollando, los lanzamientos durante estas semanas de la Feria del Libro, y por supuesto acompañarnos en las transmisiones que estamos realizando para contarles acerca de los diferentes autores y autoras que nos acompañan en este evento. Y es la oportunidad hoy para conversar sobre un libro denominado Narraciones Folclóricas del Huila. Pero antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, quiero contarles que en el máster nos acompañan Laura Milena Garzón Obando, y en la producción periodística Tania Marcela Montano Cardoso, quien les habla, Gerson Ramírez. En la dirección general, el profesor Oscar Iván Forero Mosquera. Y bueno, bien decía, es la oportunidad para conversar sobre narraciones folclóricas del Huila. Hoy nos acompaña Andrés Felipe Roa Zambrano, quien es egresado de nuestra casa de estudios, licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, magíster en Literatura, además autor del libro Narraciones Folclóricas del Huila, entre otras actividades, librero independiente. Bueno, se nos queda corto el programa para señalar cada una de estas actividades que ha desarrollado Andrés Felipe Roa. Andrés, bienvenido a los 89.7 FM. Gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación y principalmente por compartir con nuestros oyentes este trabajo que has desarrollado. No, muchísimas gracias a mi casa de estudios, la Universidad Surcolombiana, por darme un espacio y compartir con los oyentes una vez más un poco sobre el libro que estaremos presentando aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, también gracias a la convocatoria de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Neiva. Bueno, Andrés, Narraciones Folclóricas, pues es un libro que en su título nos dice mucho. No obstante, contémosle a nuestros oyentes de qué se trata Narraciones Folclóricas y también cómo surge este interés por desarrollar esta obra. Narraciones Folclóricas del Huila es un libro de 10 cuentos populares que consistió en, durante un tiempo más o menos de 2 años, recopilar anécdotas sobre estos espantos tradicionales del Huila. A ver qué contaba la gente en el 2022, ¿no? Sobre el Moán, sobre las ánimas, si todavía creíamos, si habían historias, y resulta que sí, resulta que la gente habla mucho de estos personajes, pero siempre he sido una persona muy crítica con los libros de mitos y leyendas, y creo que el Huila no tenía su libro de cuentos populares. De manera que este trabajo creativo consiste en hacer una publicación literaria en la que el lector se va a poder encontrar con el Moán, el duende, el pollo malo, las ánimas, pero no desde un punto de vista expositivo en el que te hablan de cómo es el personaje, sino que el personaje, es villano, es héroe, hay todo un entramaje, hay un conflicto que hay que desarrollar, y a partir de todas las anécdotas que contan los huilenses fue que surge la creación de estos 10 cuentos. ¿Cuál ha sido el desafío más grande en la producción de este texto? Uno de los desafíos, y me ha gustado ahorita que he estado en la Filbo, escuchar a los escritores, es que la escritura requiere, aunque sea literaria, de mucha investigación. El cuento popular es un cuento que por el cuento contemporáneo se ha dejado de leer.
y por ende también se ha dejado de escribir. Entonces que aparezca una persona escribiendo cuento popular, pues le requiere también un reto de estudio del género, ¿no? Pensar en estos arquetipos de los cuentos populares. Para los que de pronto no tienen conocimiento de lo que estoy hablando, es de estos cuentos tipo Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Ricitos de Oro, Blancanieves, entre otros. Entonces, estudiar el género para poder garantizar que el lector tenga en el libro cuento popular fue uno de los desafíos. Y otro de los desafíos es que yo no soy natal del Huila, yo soy de Bogotá, llevo 14 años viviendo en el Huila, y poder recoger la huilensidad en las palabras y que el huilense al leer el libro se sienta huilense y escuchar a los lectores ya en esta segunda edición del libro, que ha podido vender ya más de 1000 copias, que la gente se siente identificada y decir, hombre, esos somos nosotros, pues fue un desafío grande, pero también un reto cumplido. Bueno, Andrés, si tuviésemos que elegir un público específico para este libro, ¿quiénes serían los más apropiados? Pues yo siento que escribí un libro para todo tipo de público, pero te podría decir que el primer público que tenía en mente no lo distingo ni por edad, ni por otro criterio, sino por aquellas personas que de pronto nunca se han acercado a un libro, que incluso no les gusta leer. Estoy seguro que con mi libro es un primer paso a iniciarse en la lectura, a descubrir que leer es interesante, que leer te abre mundos posibles y sobre todo desde lo local, porque yo pienso que autores en el mundo hay muchos, pero pocos son los que se dedican a escribirle a su tierra, ¿sí? Hay muchos autores locales, pero que escriben en su tierra, pero yéndose a otros lugares. Yo soy muy crítico en eso, a veces con amigos que gustan de escribir sus paisajes, pueden ser de otros países del mundo, y yo digo, ¿por qué? Obvio, eso es una decisión del autor, no es obligatorio, pero sí me gusta mucho. Soy un hombre que siempre ha querido mucho su país, que cuando llegó al Huila, siempre quise mucho al Huila. Creo que el Huila es un departamento que tiene mucha riqueza cultural, que intento de una u otra manera también ir dejando impregnada los cuentos, y que a veces por ver mucho hacia afuera y no ver hacia adentro, perdemos de vista esta riqueza de nuestro departamento y en el caso de los colombianos de nuestro país. Entonces está dedicado a las personas que no les gusta leer, que son amantes a la lectura. El público infantil ha tenido una acogida muy cercana al libro, pero yo pienso que también los abuelitos. Y no sé si me lo permites, me gustaría leer la dedicatoria, porque en cierta medida la dedicatoria del libro apunta a eso que tú me preguntas. Dice: este libro está dedicado a los hijos de la tierra huilense que me adoptaron como uno de los suyos, para que lo lean los niños cuando quieran conocer historias de miedo o risa, para que los abuelos recuerden el paisaje que alguna vez recorrieron antes de emigrar a la ciudad, para cultivar el folclore en aquellos que han perdido la memoria, para que el colombiano se sienta todavía más colombiano, pero sobre todo para que nadie se quede sin vivir la experiencia de lo que significa ser opita. Desde ese rol como librero independiente, desde ese rol como escritor, ¿cómo ha sido desarrollar este proceso creativo? Y al mismo tiempo, ¿cómo ha sido también pues hacerlo para el público huilense también? Bueno, entre escribir un libro y venderlo son dos lenguajes distintos, porque uno primero escribe por pasión, o sea, uno escribe porque le gusta escribir. En mi caso, cuando yo estaba escribiendo el libro, que surge por una iniciativa de investigación, siempre tuve en mente hacerle un homenaje a esa tierra que me acogió, pero incluso yo dudé mucho en publicar el libro. Yo escribí el libro y no pensé en publicarlo, lo escribí por gusto a la escritura. Siendo librero, cuando me di cuenta que en las fiestas de San Pedro la gente preguntaba por libros del Huila y observaba esto que acabo de mencionar, que hay mucho escritor huilense que no escribe sobre el Huila, no diciendo que todos, porque sí hay algunos autores que escriben sobre el Huila, dije, bueno, voy a poner mi libro al ruedo, y ha tenido una acogida muy bonita.
Este libro tiene una segunda edición, que es la que vamos a presentar este año en la Filbo, porque ya tiene un diseño más propio, tiene un sello muy auténtico del Huila a través de la ilustración de Juan Perdomo, que es palermuno, muchos lo conocen. Y vender es otro cuento, ¿no? Creo que una persona tiene que diferenciar esos dos lenguajes. Curiosamente, publiqué un libro que es vendible, ¿sí? Que genera mucho interés por el concepto del libro, en la medida en que podemos decir, oye, hay un libro de cuentos populares del Huila, pero también un libro muy estético, muy atractivo desde esa segunda edición, en el que la gente se acerca muchas veces por la imagen. Entonces la acogida ha sido muy, muy interesante, pero si hay personas que nos están escuchando y les gustaría un día escribir, mi mensaje sería: escriban por gusto, lo demás viene por accidente. Yo voy a decir algo que puede, ¿cómo decirlo? Esa interpretación es de lo que veo. La experiencia como escritor, como librero, pues creería yo que ha ayudado mucho a que sea un libro, bien los dices, de éxito. No obstante, el proceso de investigación que uno realiza, pues lo lleva también a tener una serie de desafíos en los que es dejar esa escritura de investigación, esa escritura académica, para abordar una escritura para todo público. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue un desafío? ¿Cómo te enfrentaste a ello? Pues tuve que leer, por ejemplo, mucha teoría del cuento, ¿cierto? Pero a mí me preocupaba mucho escribir el texto literario. ¿Por qué? Porque nunca me consideré narrador, nunca me consideré escritor. Ahora, después de un año y medio más o menos de haber publicado el libro, me estoy más o menos convenciendo de que el libro ha funcionado, pero digamos que yo fui un puente. Le hallé sentido a la teoría literaria, a ese estudio académico, en la medida en que sin el estudio académico no se hubiera podido lograr el texto literario que tienen hoy los lectores. Y sé que funciona la teoría porque cuando los lectores lo leen, lo acogen. Ayer tuve la oportunidad de visitar un colegio en Soacha, presentar el libro, y leí un cuento en voz alta, y yo sé que para los muchachos muchas palabras, porque ahí está todo nuestro léxico pita, muchas cosas que estaban ahí, de pronto ellos, al no visitar el Huila y no conocerlo, no sabían que eso es de nuestra cultura huilense, pero se meten en la historia, que es lo que producto de ese estudio de investigación. Entonces creo que van de la mano, no se pueden diferenciar. No creo en los autores que un día les llega la inspiración y escriben. No, si tú quieres escribir poesía, hay que estudiar la poesía, y si quieres escribir teatro, hay que estudiar teatro. Y creo que las personas que nos reunimos acá en las ferias del libro, que vamos a encuentros con autores, algo que llama la atención de los autores es que tarda un tiempo escribir un libro. No es, hoy me sentí triste y escribí un poema y ese es mi poema y voy a publicar un libro de poemas de tristeza. No, yo puedo ser prolífico en la escritura y escribir mucho, pero también hay que aprender a decantar eso que nosotros hacemos, tener ese ejercicio autorreflexivo. Bueno, Andrés, hay algo que también me llama mucho la atención dentro de este proceso creativo y que quiero que compartas con nosotros y con nuestros oyentes, y es: ¿vienen más libros? Bueno, sí hay una tentativa de otros 2 libros. Uno de los libros es hacer una novela gráfica de 4 leyendas, porque en mi libro ustedes van a encontrar 10 cuentos, y al final de cada cuento, a modo de las 1001 noches, el narrador que está contando los cuentos va dejando pistas de otros espantos a los cuales no se les pudo hacer, no vi que hubiera material suficiente para hacer el cuento popular, a diferencia de los otros. Estos 4 personajes que tengo en mente son el Guando, la Candileja, la Llorona y el Jinete sin cabeza. Son 4 espantos tradicionales cuya historia sí es de leyenda, sí da para una leyenda, porque la gente te habla de cómo surge ese espanto, o sea, cómo apareció el espanto. Y tengo en mente, en proyecto,
publicar otro libro, de pronto ya un tema más social, para que la gente de pronto pueda explorar como ese aporte mío, en el sentido de que yo construyo la historia, porque es que en Narraciones Folclóricas del Huila yo lo que hice fue tejer historias ya contadas, de lo que le pasó a mi abuelito, le pasó a mi tío, le pasó al amigo lo que contaba la señora de los tintos, y entonces uno dice, hay todas estas historias rodando por el Huila y no las hemos tejido. Ese fue el aporte. Para quienes nos están escuchando y no son tan lectores, y me pongo ejemplo, yo abandoné la lectura desde que estaba en el colegio, ¿no? Ya uno se dedica a esa lectura académica y ahí queda, ¿no? Pero para quienes no somos lectores y hemos perdido esa pasión, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes? Yo pienso que nosotros siempre tenemos oportunidad para leer y la perdemos. Si hay personas que no son lectoras y quieren iniciarse en el camino de la lectura, siempre carguen un libro en la maleta, no importa cuál sea el libro. Si es Narraciones Folclóricas del Huila, mejor, pero cualquier libro. ¿Por qué? Porque tú un día puedes llegar a la fila de un banco y te da pereza la fila del banco. Y yo he leído muchos libros en filas de banco, en filas de EPS. La gente aquí en Bogotá, los trancones, perfectamente tú puedes leer dentro del carro, dentro del bus. En un viaje, allá en Neiva, cuando hacemos esos paseos de olla que nos acostamos en la hamaca. Creo que hay que romper tabúes. Lo que pasa es que también mucha gente no lee porque tiene tabúes. Entonces, si me compro un libro, tengo que terminármelo todo para comprar el siguiente, entonces no lo leo. Y que si yo inicio un libro, entonces tengo que terminarlo. No, yo le digo a mis estudiantes, no hay nada más rico que uno sentarse a leer y quedarse dormido con el libro en el pecho, porque te dio el sueño leer, pero esas 3-4 líneas que leíste antes de quedarte dormido, tú las querías leer, y eso es lo que significa, y de pronto te despiertas y quieres seguir leyendo. Entonces es una cuestión de decisión y de romper esquemas. Tú puedes ir a mi biblioteca y decir, uy Andrés, y siempre me hacen la misma pregunta, ¿tú te has leído toda tu biblioteca? No. Yo hay libros que he comprado hace 7 años y siguen empacados, porque los quise comprar, porque los quise tener ahí, y sé que un día lo voy a abrir y lo voy a mordisquear como un ratoncito, ¿no? Pienso que tenemos que ser ratones de biblioteca, mordisquear hasta que encuentres el libro que sí o sí te lo vas a devorar completo. Andrés, ¿cuál ha sido la experiencia más grata, además de la publicación del libro, además de tener éxito en ventas? ¿Cuál ha sido esa experiencia, la más grata en el desarrollo de este proceso creativo? Yo creo que para todo escritor lo más grato es ser leído. Yo la verdad no pensé que el libro fuera a tener como esa acogida. Debo reconocer que esa acogida también parte porque como soy licenciado tengo muchos amigos profesores que cuando leyeron el libro dijeron para mis estudiantes. Entonces sí hay una estrategia de masificar, pero llega voluntariamente, llega porque el texto literario los convence de querer compartir eso, de añorar. Mucha gente le regalan el libro y me llaman y me dicen te quiero comprar otro porque tengo un tío en Brasil, tengo una persona en Australia. Entonces los libros que han salido del país es porque hay huilenses en el mundo añorando su tierra. Cuando presenté el libro en la Feria del Libro de Pereira el año pasado, yo me fui a ciegas porque pues a mí en Pereira nadie me conoce. Los profes de la maestría de la Tecnológica Pereira y ya. Y para mí fue sorpresa ver cómo la gente llegaba a la presentación del libro de un autor que no conocen, de un libro que no conoce, y cuando la gente me compraba el libro y lo estaba firmando, yo les decía, ¿por qué viniste? Y dijeron, porque es que era del Huila. O sea que sí hay personas que anhelan su tierra, y hay otras que quieren seguir conociendo a Colombia y lo conocen a través de los libros. Creo que esa es la experiencia más grata, saber que uno puede llevar, que pude ser el puente del Huila para muchas personas en la región y en el mundo. Andrés, quienes nos estarán escuchando dirán, bueno, muy interesante el libro, pero ¿en dónde lo encontramos? ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, aquí en la Feria del Libro de Bogotá lo pueden conseguir en el pabellón 6, el pabellón Colombia, en el stand de la Gobernación del Huila, ahí lo están distribuyendo. Y me pueden contactar en mis redes sociales, en Instagram,
andresf.roa o @lecturas a blanco y negro, que es como se llama mi proyecto. Yo distribuyo el libro personalmente porque siento que nosotros los autores locales hacemos un esfuerzo grande por poder editar, por poder producir, y muchas veces si lo dejamos a las distribuidoras salimos perdiendo. Y no es que vivamos de nuestros libros, nosotros tenemos nuestros trabajos, pero el vender los libros, que la gente los compre, es permitir que los podamos seguir reimprimiendo, ¿sí? Poder recoger el capital para seguir reimprimiendo y que se siga difundiendo a muchas más personas. Andrés, muchas gracias por acompañarnos en la emisora de la Universidad Surcolombiana, por siempre ser un amigo de esta casa de estudios, de la emisora por supuesto, y compartir con nosotros y con nuestros oyentes todo el proceso creativo, todo el trabajo, las ferias del libro que se desarrollan también en Neiva, y ofrecerle a Neiva también un poco más como, digámoslo así, hijo adoptivo. Muchísimas gracias a mi casa, la Universidad Surcolombiana, que siempre estaré muy pendiente de ella. A todas las personas que siguen esta emisora les agradezco que apoyen las emisoras institucionales, que las sigan, que las recomienden, y agradecerte a ti por esta entrevista. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos nuevamente aquí en la emisora de la Universidad Surcolombiana. Nos estuvo acompañando Andrés Felipe Roa, autor del libro Narraciones Folclóricas del Huila, escritor, docente, librero independiente, egresado de nuestra casa de estudios, a quien agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Y a ustedes, oyentes, los invitamos a continuar en sintonía de los 89.7 FM. Están escuchando el paisaje sonoro de Corferias en la edición 37 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Las palabras del cuerpo. Nos pueden acompañar en el pabellón 8, stand 334. Este es el stand de la editorial de la Universidad Surcolombiana, y aquí mismo encuentran la cabina de la emisora de la universidad. A todos ustedes, muchas gracias. Listo.